Debo confesar que en la ciudad en la que vivo, el transporte público siempre ha sido un tema controversial, ya que en Lima no tenemos un sistema ordenado y con una buena infraestructura al nivel de otras ciudades como Nueva York, Londres o la Ciudad de México. Particularmente me encantaría tener un sistema de metro o trenes subterráneos aquí, ya que además de transportarme de manera ordenada y rápida, también tendría muchas historias y leyendas que contar. Hola, soy Jacqueline Isa y en este episodio de Lugares Misteriosos conoceremos la historia y muchas leyendas que se encuentran debajo de la Ciudad de México en su famoso metro. El Metro de la Ciudad de México es la red de ferrocarril metropolitano de la capital mexicana y su área metropolitana. Su operación y explotación está a cargo del organismo público descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo y su construcción a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. En el 2006 ocupó el tercer lugar a nivel mundial en captación de usuarios, al transportar a un promedio de 3.9 millones de pasajeros al día, que en algunas ocasiones estuvo al mismo nivel que los metros de Nueva York, Moscú y Tokio. También, en ese año obtuvo el quinto lugar a nivel mundial por la extensión de su red. Las líneas del metro cuentan cada una con un número, letra y color distintivo. La longitud total de la red es de más de 220.000 kilómetros con casi 200 estaciones. El metro cuenta con más de 110 estaciones construidas de forma subterránea, más de 50 de forma superficial, más de 20 de manera elevada y una de forma sobreelevada, conformando más de 180 estaciones en la que atraviesan la Ciudad de México y parte del Estado de México. El 29 de abril de 1967 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que creaba el Sistema de Transporte Colectivo, organismo público descentralizado para construir, operar y explotar un tren rápido subterráneo como parte del transporte público del Distrito Federal. Es así como el 4 de septiembre de 1969, Gustavo Díaz Ordaz y Alfonso Corona del Rosal, regente del Distrito Federal de 1966 a 1970, inauguraron formalmente el servicio entre las estaciones Chapultepec y Zaragoza. Un tren construido por la compañía francesa Alstom, modelo MP68, decorado con franjas tricolores y el escudo nacional mexicano a sus costados, realizó el recorrido inaugural entre las estaciones Insurgentes y Zaragoza. El metro entró en operaciones un día después, el 5 de septiembre de 1969, a las 5:58 horas de la mañana. La cultura ha estado presente desde el inicio de la construcción del sistema, ya que basamentos piramidales como el adoratorio al dios mexica Ejecatl, una escultura de la diosa Coatlicue y restos de mamut son algunos ejemplos de los rescates efectuados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, o INAH por sus siglas, durante las obras. El adoratorio a Ejecatl en la estación Pino Suárez, entre las líneas 1 y 2, es llamada la zona arqueológica más pequeña de México por el INAH y es indirectamente transitada por hasta 54 millones de personas al año. Los trabajos de construcción de las líneas del sistema han dado como resultado más de 20.000 hallazgos de piezas y estructuras arqueológicas correspondientes a prácticamente la totalidad de la presencia humana en la Cuenca de México, desde restos de fauna del Pleistoceno y homínidos hasta restos humanos, objetos y estructuras prehispánicas, virreinales, decimonónicas y de principios del siglo XX. Sin embargo, no todo es felicidad en el metro de la Ciudad de México, ya que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha registrado un número considerable de suicidios dentro de las instalaciones del metro a lo largo de los años, y por otro lado, también han sucedido algunos accidentes que ahora les mencionaré. El primero de ellos ocurrió a las 9:40 de la mañana del lunes 20 de octubre de 1975, cuando el tren número 8 embistió al número 10 en la estación Viaducto de la línea 2. Este accidente terminó con una cifra de 31 muertos y 70 heridos.
Por las proporciones de víctimas, es el accidente más mortífero en la historia del sistema de transporte colectivo. El segundo accidente ocurrió a las 6:07 de la tarde del lunes 4 de mayo de 2015, en la estación Oceanía de la línea 5. Por las condiciones climáticas de aquel día, el tren 5 tuvo un desplazamiento por la pendiente entre las estaciones Terminal Aérea y Oceanía, donde se encontraba estacionado el tren 4. Esta tragedia dejó un total de 12 personas heridas y una fallecida por las labores de maniobra de los trenes afectados. Pasaron 5 años para que ocurriera otro accidente. Aproximadamente a las 11:37 de la noche del martes 10 de marzo de 2020, en la estación Tacubaya de la línea 1, con un total estimado de 1 muerto y 41 heridos. Según los testimonios de quienes estuvieron en el lugar, hubo un corte de energía en la estación Observatorio, lo que provocó que las lámparas del tren se apagaran y se encendieran las de emergencia. Esto hizo que los frenos del tren número 33 dejaran de funcionar y se deslizara sobre la pendiente entre la estación Tacubaya y Observatorio, impactando así al tren número 38. Otro accidente más del sistema de transporte colectivo hasta la fecha fue el ocurrido aproximadamente a las 5:48 de la mañana del sábado 9 de marzo de 2021, en las oficinas del Metro de la Ciudad de México en la calle de Delicias 67. Aquí, un cortocircuito provocó un incendio en el sitio que tuvo como consecuencia la muerte de una persona y 31 lesionados, así como la suspensión del servicio de las líneas 1 a las 6 del Metro de la Ciudad de México, algo que no había pasado nunca desde la inauguración de este sistema. El quinto accidente ocurrió el lunes 3 de mayo de 2021, aproximadamente a las 10:22 de la noche cerca de la estación Olivos de la línea 12, donde se desplomó una parte del puente del tramo elevado de esta línea y que en un principio dejó 25 muertos y por lo menos 79 heridos, convirtiéndose así en el segundo accidente más mortífero en la historia del sistema de transporte colectivo. El sexto y más reciente accidente ocurrió el 7 de enero de este año a las 9:16 de la mañana, cuando se produjo la colisión de 2 trenes entre las estaciones Potrero y La Raza de la línea 3, dejando un total de 1 muerto y 57 lesionados, 4 de ellos prensados. Después de conocer un poco la historia y algunos casos trágicos sucedidos en el metro de la Ciudad de México, es probable que se estén preguntando si hay algunas historias o leyendas misteriosas en esta red de túneles que cruzan una ciudad llena de historia. Y la verdad es que sí, hay muchas leyendas que ahora les contaré. Comenzaré con la que se conoce como el fantasma de Pino Suárez, que se cuenta sucedió por los años 90, cuando el trabajador que estaba encargado de controlar que todo quedara bien después de la hora de cierre de la estación, afirmó haber visto a un colega haciendo exactamente la misma labor que él. El sujeto se extrañó ya que conocía a todos los trabajadores de la estación y a ese hombre que acababa de ver no lo reconocía. Sin embargo, habló por un momento con él y le hizo algunas preguntas para asegurarse que no fuera un delincuente que quería quedarse en la estación, pero el hombre le proporcionó respuestas que solo un trabajador del metro podía saber. Al día siguiente, el trabajador le reportó el hecho a su jefe, y este, después de escuchar la descripción del hombre desconocido, entró en un estado de shock y sacó unas fotos del misterioso empleado. Este era uno que había muerto años atrás después de ser atropellado por un tren que se había malogrado mientras revisaba los rieles. El tema es que no solo los trabajadores a pie aseguran haber visto a este hombre, sino que en algunas ocasiones los conductores han frenado bruscamente, ya que han reportado ver a un hombre en los rieles. Otra de las muchas leyendas que conoceremos en este episodio es la de la niña sin cabeza y sin pies, que para muchos es una de las que más miedo da. Cuenta la leyenda que en la estación Terminal Aérea, muchas personas reportaron haber visto a una niña cuando el vagón del tren se queda vacío. Estas aseguran que la niña se les acerca
y les pide que le ayuden a atarse las agujetas o los pasadores de los zapatos, y cuando la gente se arrodilla para ayudarla, se dan cuenta que no tiene pies. Otra versión cuenta que la niña pide que jueguen con ella a la pelota, pero cuando se las entregan, esta no es otra que la cabeza de la criatura. La Barranca del Muerto es una estación que tiene un nombre bastante peculiar, que además es la última estación de la línea 7 del metro. Este nombre tan mórbido responde a que durante la Guerra de la Revolución Mexicana, el área se usaba como cementerio comunitario y otras fuentes cuentan que a la barranca se lanzaban los cuerpos de quienes perdían las batallas. Antes, inclusive de que se construyera la estación, ya se escuchaban historias sobre fantasmas y que había quienes veían siluetas de personas sin cabeza. Esta estación, además del nombre tan especial que tiene, es la más profunda de todo este sistema de transporte, y por eso no es raro que se cuente una leyenda en especial. En esta, un hombre se quedó dormido durante el camino a casa, y al llegar a la estación final, ni él se despertó, ni ninguno de los trabajadores se percató de su presencia, por lo que se quedó solo. Poco tiempo después de que se despertó, vio un hombre con orejas puntiagudas y ojos amarillos que se le acercaba lentamente. El sujeto que se quedó atrapado en la estación se desmayó y despertó horas después en un hospital, donde relató lo que le había sucedido. Obviamente, nadie creyó su historia, pero sí hubo muchos quienes, como a él, les había sucedido que se les apareció el vampiro de la Barranca del Muerto. En la línea azul del metro se encuentra una estación que, debido a su ubicación y a lo que le rodea, tiene un nombre muy especial. La estación Panteones está entre 4 cementerios: el alemán, el británico, el francés y el San Joaquín y Santorum. De día, aparentemente pasar o estar en esta estación es bastante tranquilo, pero lo interesante sucede en la noche. Específicamente a las 11 es cuando se escuchan gritos que la mayoría de las personas creen que se trata de las almas de aquellos enterrados en los cementerios que aún no han logrado trascender y encontrar la paz después de la muerte. Debido a una publicación en las redes sociales hace poco tiempo, una nueva leyenda sobre el metro de la Ciudad de México se hizo famosa. 2 jóvenes que estaban en el metro se dieron cuenta que pararon en una estación solo para que 10 minutos después volvieran a detenerse en la misma. Sin embargo, ellos no fueron los únicos que se percataron de esta extraña situación, ya que otras personas también lo notaron, y en las redes contaron que una vez que bajaron del vagón, todo se sentía un poco raro, diferente, como si estuvieran en una dimensión o realidad alternativa. Una vez que la publicación se hizo viral, fueron varios centenares de personas las que comenzaron a publicar en los comentarios que a ellos también les había sucedido algo parecido. La siguiente historia no sucede en una estación especial, sino que es una leyenda que cuenta que una misteriosa mujer suele aparecer en varias de las líneas de este sistema de transporte, especialmente en altas horas de la noche, y provocando miedo e incomodidad a quienes llegan a ver la escabrosa y siniestra sonrisa que muestra. Según los testigos, la mujer suele verse en los vagones que se encuentran más vacíos, especialmente en los últimos viajes, cuando ya el sistema del metro está llegando al final de sus turnos. Esta mujer, al parecer, viste una falda especialmente larga, lo cual hace que no se le vean los pies, y pareciera que levita sobre el suelo a través de los vagones del tren. Lo que más asusta de esta mujer son algunas de sus facciones, ya que tiene ojos enormes, casi desorbitados, que paraliza a los pasajeros cuando la miran, además que tiene una sonrisa aterradora que deja tiesos a quienes se la llegan a encontrar. Esta siguiente leyenda cuenta que existe una estación del metro que nadie que no sea del ejército mexicano puede usar. Se cuenta que después de la estación Cuatro Caminos existe una que es de uso exclusivamente militar que recorre toda la ciudad sin paradas hasta el Zócalo en caso que lo necesiten.
Además de las historias de aparecidos, también se han contado algunas leyendas urbanas, como la que pasó de boca en boca, que en 2016 alguien encontró una mochila abandonada en las escaleras del metro Río de los Remedios y que cuando llegaron las autoridades a verificar, se dieron cuenta que dentro de la mochila no había nada letal, como un artefacto explosivo, pero lo que encontraron los dejó helados. En la mochila había un feto humano, que se estaba comenzando a descomponer y que a pesar de que se hicieron investigaciones, nunca se supo quién lo había dejado ahí. Otra leyenda que seguramente ya han escuchado es una que se cuenta sucede en la línea del metro que va de Indios Verdes a Universidad. En esta, varias personas cuentan haber visto, sin exageraciones, a una rata de tamaño gigante, que para unos es un demonio con forma de rata, para otros que es un hombre rata o que es el hombre topo. Además de los restos arqueológicos que se han encontrado en las excavaciones que mencioné anteriormente, el metro de la Ciudad de México es un rincón para las artes. Dentro de los pasillos de sus líneas están albergadas diferentes exposiciones artísticas que van desde esculturas, murales, piezas de arqueología mexicana, exposiciones fotográficas y otras como un museo. Es más, el metro de la Ciudad de México ha sido inspiración para varios músicos como los Estrambóticos, Café Tacuba, Rodrigo González, Jaime López y Amandititita, entre otros. En cuanto a autores literarios, el metro ha sido mencionado y referido en las publicaciones de José Luis Zapata, José Javier Villarreal, Carlos Monsiváis y Enrique Montiel. Sin embargo, lo que más quería mencionarles ahora es que hay una película que seguramente todos hemos visto ya hace años, largometraje que ahora es un clásico de la ciencia ficción. Si no lo sabían, como me pasó a mí, El Vengador del Futuro, película de Arnold Schwarzenegger de 1990, se grabó en la Ciudad de México, y la espectacular escena donde persiguen a Douglas Quaid en una futurista estación de metro es la estación Chabacano. Además, la escena donde Quaid toma un taxi que es conducido por un robot se grabó en la glorieta del Metro Insurgentes. Si no han visto esta película, me parece que está en Prime Video, pero ya es una de esas películas que siempre se encuentran en algún canal de cable o en YouTube. Antes de terminar, me interesa conocer sus opiniones sobre este episodio, también si conocían de estas leyendas que se cuentan del metro de la Ciudad de México. Déjenmela saber en las redes sociales en @lugaresmisteriosos el podcast y también en la app de Spotify. Si este episodio les ha gustado, no se olviden de recomendarlo y compartirlo en sus redes sociales. También recuerden seguir al podcast en Instagram y Facebook y de calificarlo en Spotify y Apple Podcasts si es que aún no lo han hecho. Si es la primera vez que escuchan Lugares Misteriosos, les doy una cálida bienvenida y espero que se suscriban en la app donde lo escuchen para que les llegue una notificación cada vez que se estrene un episodio nuevo. Aprovecho para recordarles que el lunes se estrenó la nueva temporada de Interesante Historia, mi segundo proyecto, con el episodio que cuenta si Indiana Jones fue real o no. Lo pueden escuchar en Spotify o en sus apps de podcast favorita. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Les agradezco mucho por escucharlo y por llegar hasta esta parte. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.